Atención, viajeros, algunos de los destinos más fascinantes del mundo acaban de cerrar sus puertas a los estadounidenses. Nada de escapadas escénicas, ni de inmersión cultural. Solo una respuesta clara en la frontera: no. Algunos países culpan a la política, otros lo hacen por motivos de seguridad, y unos cuantos, simplemente ya no quieren turistas estadounidenses. Sea cual sea la razón, si tenías planes de visitar, es hora de replantearlos. ¿Está uno de tus destinos soñados en esta lista? Quédate, porque algunas de estas prohibiciones te van a sorprender. Aquí están los 10 países que los estadounidenses ya no pueden visitar en 2025. Número 10. Afganistán. Antiguo campo de batalla clave y luego bastión de un gobierno respaldado por Estados Unidos. Afganistán está ahora completamente fuera del alcance de los viajeros estadounidenses. Desde la toma del poder por parte de los talibanes en 2021, la situación no ha hecho más que empeorar. Para 2025, el gobierno estadounidense ha prohibido oficialmente los viajes debido a riesgos extremos, secuestros, atentados y la total ausencia de asistencia diplomática. Los estadounidenses que permanecen en el país enfrentan amenazas constantes, y hasta periodistas y trabajadores humanitarios tienen dificultades para operar. El estricto régimen talibán convierte a los visitantes occidentales en blancos principales, no solo para el gobierno, sino también para diversos grupos militantes. Incluso los países vecinos han reforzado sus fronteras, lo que hace casi imposible escapar si algo sale mal. ¿Y lo más impactante? Aún hay estadounidenses que intentan entrar. Ya sea por trabajo periodístico, humanitario o motivos personales, algunos ignoran los peligros. Pero la realidad es esta: si entras, puede que nunca logres salir. Durante décadas, Cuba ha sido un tira y afloja político para el gobierno estadounidense. Y ahora, en 2025, vuelve a estar prácticamente fuera de límites. Nuevas restricciones han hecho que para el estadounidense promedio sea casi imposible entrar legalmente. Los vuelos directos han sido recortados. Las visas turísticas son rechazadas y hasta los cubanoamericanos enfrentan reglas más estrictas. ¿La razón? Tras años de tensiones diplomáticas, los conflictos se han reavivado. El gobierno cubano acusa a Estados Unidos de sabotaje económico, mientras que Washington señala violaciones de derechos humanos y represión de protestas. Como resultado, los estadounidenses ya no pueden visitar Cuba por turismo, solo por motivos muy específicos como el periodismo o trabajo oficial del gobierno. Peor aún, quienes intentan ingresar a través de terceros países pueden enfrentarse a consecuencias graves al regresar. Multas, interrogatorios, incluso cargos federales. Viajar a Cuba ya no vale el riesgo. Antes de continuar, no olvides suscribirte a Crónicas del Imperio. Estas prohibiciones de viajes son cada vez más estrictas, y si quieres mantenerte informado, presiona ese botón de suscripción. Lo que viene te va a sorprender. Número 8. Eritrea. La mayoría de la gente ni siquiera sabe dónde está Eritrea, y mucho menos que es uno de los países más cerrados del mundo. Pero si eres estadounidense, olvídalo, el acceso está completamente prohibido. Esta pequeña nación del este de África, apodada la Corea del Norte de África, tiene uno de los regímenes más represivos del planeta. Eritrea ha estado bajo el mando del presidente Isaías Afwerki desde 1993. Más de 30 años sin elecciones, sin prensa libre y con un servicio militar obligatorio que nunca termina. ¿Por qué los estadounidenses no pueden entrar? Para empezar, Eritrea no tiene embajada de Estados Unidos en su territorio. Si algo te ocurre, estás completamente solo. Además, el gobierno eritreo considera hostil a Estados Unidos, acusándolo de intervenir en la política africana y de apoyar a sus enemigos. En respuesta, Eritrea ha dejado de emitir visas para ciudadanos estadounidenses. Incluso trabajadores humanitarios y periodistas han sido rechazados. Y si, por algún milagro, lograses entrar, ¿qué te encontrarías? Casi no hay acceso a Internet. Los medios extranjeros están prohibidos y a los locales ni siquiera se les permite salir del país sin autorización del gobierno. Varios viajeros han reportado ser vigilados, seguidos, e incluso detenidos sin explicación. Si hablas de más o tomas una foto que no les gusta, podrías desaparecer. A pesar de estas condiciones, miles de eritreas siguen intentando escapar cada año.
cruzando desiertos y zonas de guerra para alcanzar la seguridad. Y mientras Eritrea siga reprimiendo cualquier influencia extranjera, los estadounidenses seguirán vetados permanentemente. Número 7. Haití. Haití solía ser un destino para viajeros aventureros y trabajadores humanitarios. Hoy es una zona de guerra. Conocido por su rica cultura, playas hermosas y un pueblo resiliente, Haití ha descendido al caos total. Las pandillas controlan más del 80% de la capital, Puerto Príncipe, y el gobierno apenas se mantiene en pie. Secuestros, tiroteos callejeros y anarquía han convertido a Haití en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Y si eres estadounidense, eres un blanco ideal. En los últimos años, las pandillas han empezado a cazar extranjeros, especialmente a quienes tienen pasaporte de Estados Unidos. Los secuestros por rescate son tan comunes que incluso los cooperantes han huido del país. La embajada estadounidense en Haití ha cerrado por completo las operaciones no esenciales y ha instado a todos los estadounidenses a salir de inmediato. La situación es tan crítica que hasta los propios haitianos intentan escapar. Miles se suben a botes, cruzan selvas o arriesgan sus vidas solo para salir. Y para los estadounidenses que piensen en visitar, no hay forma de entrar. Las aerolíneas han cancelado vuelos, el gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje de nivel 4, la más alta, y hasta los países vecinos están cerrando sus puertas a Haití. A menos que ocurra un milagro de estabilidad, Haití permanecerá fuera del mapa para los estadounidenses por mucho tiempo. Número 6. Irán. Durante décadas, Irán ha sido uno de los lugares más peligrosos para los viajeros estadounidenses. Pero en 2025, ya no es solo peligroso, es completamente inaccesible. Cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, Irán ofrece paisajes imponentes, ruinas milenarias y una cultura fascinante. Pero detrás de sus mezquitas deslumbrantes y sitios históricos, se libra un conflicto amargo con Estados Unidos que lo convierte en una zona prohibida. En los últimos años, las tensiones entre Washington y Teherán se han disparado. Irán ha arrestado a varios ciudadanos estadounidenses bajo falsas acusaciones de espionaje, usándolos como fichas políticas. El Departamento de Estado ha advertido repetidamente no viajar allí, pero ahora Irán ha dado un paso más. Ha prohibido la entrada a estadounidenses por completo. Incluso antes del veto total, entrar a Irán como estadounidense ya era casi imposible. Se exigían visas estrictas, vigilancia constante y fuertes restricciones de movimiento. Si lograbas entrar, se te asignaba un guía del gobierno que monitoreaba cada paso. ¿Te alejabas demasiado? ¿Preguntabas algo inapropiado? Podías no volver a casa. Y hay algo aún más grave: si tienes doble ciudadanía estadounidense e iraní, estás en mayor riesgo. Irán no reconoce la doble nacionalidad y tiene un historial de detener a personas con raíces iraníes. Varios periodistas e investigadores iraní-estadounidenses han sido encarcelados durante años sin juicio justo, sin cargos oficiales y sin salida posible. En respuesta a esta crisis creciente, Estados Unidos ha cortado completamente las relaciones diplomáticas con Irán. No hay embajada, no hay consulado, y nadie que pueda ayudarte si las cosas se complican. Si quedas atrapado en la red política de Irán, estás solo. A menos que ocurra un cambio drástico, los estadounidenses no pondrán un pie en Irán en un futuro cercano. Laos. ¿Lo esperabas en esta lista? Probablemente no un país famoso por sus templos budistas, cascadas espectaculares y gente amable. Durante años, Laos fue un refugio tranquilo lejos del caos moderno. Pero en 2025, ese refugio ha cerrado sus puertas a los estadounidenses. ¿Qué cambió? Todo se reduce a geopolítica y nuevas alianzas de poder. Laos se ha acercado a China, adoptando su influencia económica y política mientras se aleja de Occidente. El Partido Comunista ha reforzado su control, y con eso han llegado nuevas políticas, incluyendo la prohibición de entrada a ciudadanos estadounidenses. Oficialmente, el gobierno dice que la decisión se basa en preocupaciones de seguridad y en la interferencia extranjera, pero eso es solo la explicación superficial. Las verdaderas razones son mucho más profundas y preocupantes. Durante años, funcionarios estadounidenses han criticado a Laos por violaciones de derechos humanos, represión de la libertad de expresión y su creciente dependencia de China. Pero Laos no ha recibido bien esas críticas.
Muchos creen que vetar a los estadounidenses es una medida de represalia, una forma de bloquear la influencia occidental por completo. Y aunque Laos no suele ocupar los titulares internacionales, este cambio es significativo. Es otro ejemplo de un país que responde a las políticas de Estados Unidos simplemente cerrando la puerta. Incluso antes de las restricciones, Laos no era un destino fácil para los estadounidenses. Su terreno accidentado, infraestructura limitada y altos niveles de criminalidad complicaban el viaje. Pero esos eran solo obstáculos. Ahora, con la prohibición de visados y una creciente hostilidad hacia los visitantes occidentales, Laos se ha vuelto oficialmente inaccesible. Si intentas visitar Laos, te rechazarán en la frontera. Y aunque logres entrar, no serás bienvenido. Pero lo más impactante es esto. Laos es uno de los países más misteriosos y poco explorados del sudeste asiático. Oculto entre densas selvas hay ruinas no descubiertas, templos antiguos devorados por la naturaleza y pueblos olvidados por el tiempo. Es un lugar que aún guarda secretos, donde la historia y la leyenda se confunden. Pero ahora, esa historia quedará fuera del alcance de los estadounidenses. Y hay algo aún más inquietante: Laos está cambiando rápidamente. Nuevas vías férreas, autopistas y proyectos liderados por China están transformando el país. El Laos tranquilo y apartado que alguna vez atrajo a mochileros y aventureros puede que ni siquiera exista dentro de unos años. En su lugar, el país está avanzando hacia un futuro donde los occidentales ya no forman parte del panorama. ¿Volverá Laos a abrir sus puertas a los estadounidenses? Tal vez. Pero por ahora, este paraíso oculto se ha cerrado. Y los estadounidenses ya no son bienvenidos a descubrir lo que hay más allá de sus montañas brumosas y templos milenarios. Antes de continuar, no olvides suscribirte a Crónicas del Imperio. Si estos países ya te sorprendieron, espera a ver lo que sigue. A los estadounidenses se les está prohibiendo la entrada de forma permanente, y las razones te dejarán sin palabras. Quédate con nosotros. Número 4. Myanmar, Birmania. Alguna vez un paraíso escondido lleno de templos antiguos, jardines flotantes y pagodas doradas. Este país era una estrella emergente del turismo en el sudeste asiático. Pero en 2025, los estadounidenses no pondrán un pie aquí en mucho tiempo. Myanmar, también conocida como Birmania, se ha convertido en una de las naciones más inestables del mundo. Tras un brutal golpe militar en 2021, el país cayó en guerra civil, represiones violentas y un control extremo del gobierno. Los extranjeros, especialmente los estadounidenses, son ahora considerados una amenaza por la junta gobernante. Y lo más escalofriante, si de alguna forma logras entrar a Myanmar, puede que no salgas. La Embajada de Estados Unidos ya ha cerrado casi todas sus operaciones, dejando a los viajeros estadounidenses sin protección. Mientras tanto, los secuestros, arrestos arbitrarios y los campos de trabajos forzados se han disparado. Organizaciones de derechos humanos advierten que los extranjeros podrían desaparecer fácilmente en las zonas de conflicto del país. Pero esa no es la única razón por la cual los estadounidenses están vetados. El gobierno militar de Myanmar se ha alineado con China y Rusia, expulsando por completo a Occidente. Ha acusado a Estados Unidos de financiar grupos rebeldes e interferir en sus asuntos internos. ¿La respuesta? Una prohibición total de ciudadanos estadounidenses. Incluso antes de que la situación llegara a este punto, Myanmar ya era un destino difícil. Requería permisos especiales, guías aprobados por el gobierno y restricciones severas de movimiento. Hoy, los estadounidenses ya no son bienvenidos en absoluto. A menos que el gobierno colapse o la guerra civil termine, este país hermoso pero devastado seguirá siendo completamente inaccesible para los viajeros de Estados Unidos. Número 3. Corea del Norte. Probablemente lo veías venir. Corea del Norte es el país más aislado del planeta, y en 2025 es más hostil hacia los estadounidenses que nunca antes. Durante años, el régimen norcoreano permitió pequeños grupos de turistas estadounidenses, siempre bajo una estricta vigilancia, por supuesto. Pero tras años de crecientes tensiones, esas puertas se han cerrado de golpe. Actualmente, Estados Unidos mantiene una prohibición total de viajes a Corea del Norte, haciendo ilegal que sus ciudadanos entren sin un permiso especial del gobierno. Y adivina qué, ese permiso casi nunca se concede. Pero incluso si pudieras ir, ¿por qué lo harías?
Todo estadounidense que pisa suelo norcoreano es tratado como un posible espía. El gobierno vigila cada movimiento, tus guías turísticos son en realidad agentes del régimen, y un solo error, como tomar una foto en el lugar equivocado, puede enviarte directo a una prisión norcoreana. Y aquí viene lo aterrador, si eres arrestado, Estados Unidos no puede ayudarte. No hay embajada, ni consulado, ni relaciones diplomáticas. Estás a merced del régimen de Kim Jong-un. Ya ha pasado antes. ¿Recuerdas a Otto Warmbier? El estudiante estadounidense arrestado por supuestamente robar un cartel de propaganda. Fue condenado a 15 años de trabajos forzados y regresó a Estados Unidos en coma, muriendo pocos días después. Ahora que Corea del Norte ha acelerado su programa nuclear y las relaciones con Estados Unidos están en su punto más bajo, los estadounidenses ya no tienen permitido entrar. Jamás. Antes de avanzar con los últimos países de la lista, asegúrate de suscribirte a Crónicas del Imperio. Tu apoyo nos motiva a traerte contenido aún más revelador en el futuro. Número 2. Sudán del Sur. A primera vista, esta joven nación africana puede no parecer un gran destino turístico para estadounidenses. Pero créelo o no, Sudán del Sur alguna vez estuvo lleno de oportunidades, atrayendo diplomáticos, cooperantes y viajeros aventureros. Todo eso cambió. En 2025, los estadounidenses ya no son bienvenidos. ¿Por qué? Porque Sudán del Sur apenas logra sostenerse. Tras independizarse de Sudán en 2011, había grandes esperanzas para este nuevo país. Pero solo 2 años después, estalló una guerra civil brutal, sumiendo a la nación en el caos. Desde entonces, ha sido víctima de milicias violentas, masacres étnicas, hambrunas y un colapso económico. El gobierno estadounidense ahora advierte seriamente contra cualquier viaje a Sudán del Sur. ¿La razón? Los extranjeros, y especialmente los estadounidenses, son considerados objetivos de alto valor por los grupos armados. Los secuestros van en aumento. Cooperantes y periodistas han sido atacados o incluso asesinados. Hasta la capital, Yuba, es insegura, se reportan tiroteos aleatorios, robos a mano armada y policías corruptos que apuntan a los extranjeros. ¿Y si crees que puedes contar con la Embajada de Estados Unidos? Piénsalo de nuevo. La mayoría del personal ya ha sido evacuado. Si tienes problemas, prácticamente no hay salida. Y lo peor es esto, el gobierno de Sudán del Sur está perdiendo el control, y la anarquía se está expandiendo. Incluso los propios funcionarios locales admiten que no pueden proteger a los viajeros. Con carreteras intransitables, un sistema de salud colapsado y un gobierno que lucha por sobrevivir, no hay razón para que un estadounidense ponga un pie allí. A menos que ocurra un giro radical, Sudán del Sur seguirá siendo zona prohibida por muchos años más. Número 1. Siria. En otro tiempo, Siria fue un destino deslumbrante en Medio Oriente, con una historia milenaria, ciudades antiguas y paisajes impresionantes. Hoy, es uno de los lugares más peligrosos del planeta. Desde 2011, Siria es un campo de batalla, destruida por la guerra civil, grupos terroristas y la intervención militar extranjera. Y en 2025, la situación sigue siendo igual de mortal. Durante más de una década, el gobierno de Estados Unidos ha prohibido a sus ciudadanos viajar a Siria. ¿La razón? Siria no solo es peligrosa, es un lugar donde los extranjeros son cazados activamente. ISIS, Al-Qaeda y docenas de grupos armados aún operan en Siria, controlando partes del país y utilizando los secuestros como fuente principal de financiación. Los estadounidenses, en particular, son objetivos preferidos. Y no solo debes temer a los terroristas. El propio gobierno sirio considera a los estadounidenses enemigos. El régimen de Bashar al-Assad ha arrestado, torturado e incluso ejecutado a viajeros extranjeros acusados de espionaje. Si te arrestan aquí, no hay escapatoria. A esto se suma la devastación total causada por la guerra. Ciudades enteras han sido reducidas a escombros. Los bombardeos aún son frecuentes. Y la infraestructura básica, hospitales, carreteras, electricidad, apenas funciona. Incluso si la guerra terminara mañana, Siria seguiría siendo uno de los destinos más difíciles del mundo. Por ahora, y probablemente por muchos años más, permanece completamente fuera del alcance para los estadounidenses.
¿Alguna vez soñaste con visitar alguno de estos lugares? Puede que tengas que esperar mucho, mucho tiempo. Desde zonas de guerra y dictaduras hasta gobiernos que prohíben directamente la entrada de estadounidenses, estos países han dejado algo claro: la puerta está cerrada. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Alguno de estos te sorprendió? ¿Crees que alguno volverá a abrir sus fronteras a los estadounidenses en el futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y antes de irte, asegúrate de suscribirte, dar like y compartir este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que abre los ojos. Así que no te lo pierdas, presiona ese botón de suscripción ahora, y nos vemos en el próximo vídeo.